Un saludo a todos los que están con nosotros. Continuamos nuestro curso de diseño teórico metodológico en la investigación educativa. En ocasión anterior habíamos hecho alusión a los métodos del nivel teórico, al método, por ejemplo, analítico sintético, al método inductivo deductivo, al método histórico-lógico y al método de la modelación. Y también habíamos hecho una explicación sobre el método hipotético deductivo, que son métodos del nivel teórico de la ciencia. Vamos a hacer alusión en este momento a los llamados métodos del nivel empírico. Son los métodos que están asociados con el trabajo que realizamos desde el punto de vista de la empiria, con todo lo que hacemos a lo largo del proceso investigativo. Y estos métodos podríamos presentarlos primero de manera general, por lo menos los principales. Digamos que hay un método que es la revisión de documentos. Este método de la revisión de documentos a veces se plantea o se redacta de la forma siguiente: revisión documental, análisis de documentos, revisión de documentos. Hay varias maneras en que este método se puede expresar. Para algunos este método es un método del nivel empírico, para otros es un método del nivel teórico. Por tanto, esto es un problema de criterio de especialista, pero tenemos que analizar dónde incluirlo. Si nosotros estamos haciendo un trabajo de empiria, un trabajo de revisión, un trabajo de intercambio, podemos situarlo como método del nivel empírico. Pero este método brinda una gran posibilidad, y es que nosotros tenemos que revisar determinados documentos que nos orientan una política investigativa determinada. Por ejemplo, en las universidades, si vamos a hacer un trabajo en una carrera determinada con una asignatura determinada, nosotros debemos ver el plan de estudio, nosotros debemos ver el programa de esa asignatura, debemos de ver, por ejemplo, el libro de texto o los libros de texto de esa asignatura, porque cuando revisamos estos documentos oficiales nos está orientando, o sea, estamos recibiendo una orientación de cuál es la política ministerial con respecto a esa carrera, qué se pretende alcanzar, cuáles son los elementos esenciales del contenido de esa carrera, los objetivos, el sistema de objetivos. Es decir, que algunos documentos son imprescindibles para tener una orientación acerca de lo que viene a ser la política educacional, lo que se pretende alcanzar en cada uno de estos contextos donde realizamos nuestras investigaciones. Por tanto, muchos de estos documentos nos orientan, nos dan las políticas, porque si no lo consultamos podemos salirnos de las ideas esenciales que nos propone el Ministerio de Educación, la dirección de una universidad, etc. Por tanto, reitero, la revisión de documentos muchas veces, en la mayoría de los casos, pues nos da la orientación necesaria para no desviarnos del proceso investigativo. Aunque también hacemos revisión de documentos para determinados documentos transformarlos. Podríamos decir que ya serían dos cosas diferentes. Cuando yo voy a revisar un documento con la intención de transformarlo, y cuando yo voy a revisar un documento con la intención de obtener una información política, una información orientadora de lo que se debe hacer. Y esto está relacionado con lo que es el empleo de los instrumentos. Bueno, tenemos que hablar específicamente de esto, el empleo de los instrumentos, porque si yo voy a transformar un documento, yo debo tener, digamos, un instrumento para poder realizar esa transformación. No así cuando yo estoy utilizando la revisión de documentos solo para tener una información, solo para tener un conocimiento de la política que se sigue desde el punto de vista ministerial o desde el punto de vista universitario. Tenemos que precisar esto, pero de todas formas en el libro de texto que ustedes están utilizando está muy claramente establecido todas estas cuestiones de este método: revisión de documentos, análisis de documentos, que también se le denomina, o revisión documental. Y reitero, en dependencia de cómo lo usemos y en dependencia del criterio de los autores, algunos lo sitúan como método del nivel teórico y otros lo sitúan como método del nivel empírico. Por otra parte, otro de los métodos con que se trabaja en la investigación científica educacional, que tiene una gran importancia, es el método de la observación.
Nos estamos refiriendo a una observación científica, nos estamos refiriendo a una observación minuciosa que requiere, para que sea verdaderamente científica, de un instrumento que es la guía de observación. ¿Ah? Por tanto, tenemos que elaborar, cuando vamos a hacer la observación en un contexto determinado investigativo, esa observación tiene que estar avalada, acompañada de una guía de observación que es la que va a elaborar el científico tiene que elaborar esa guía de observación, que es una guía que se manifiesta desde un punto de vista lógico, con un orden determinado, con intenciones determinadas. Una guía de observación al menos tiene un objetivo preciso de lo que queremos lograr, y los elementos a observar son precisiones de hacia dónde debemos dirigir la observación. Esto significa que cuando aplicamos en nuestra investigación el método del nivel empírico de la observación, debemos tener una guía elaborada minuciosamente de observación con el objetivo que perseguimos o los objetivos que perseguimos y aquellos aspectos esenciales que debemos observar. Únicamente así, este método es un método verdaderamente científico. Ahora bien, sabemos que existen varios tipos de observación. Esos varios tipos de observaciones son la técnica. Por tanto, el método es la observación, el tipo de observación es la técnica, y otra cosa es el instrumento que empleamos para desarrollar la observación. Queremos plantear esto de una manera muy precisa porque hay muchísimos errores. Muchas veces al método se le llama técnica, otras veces a la técnica se le llama instrumento, y hay una confusión en ese sentido. Podemos plantear, y ustedes deben de profundizar en la bibliografía, que el método es el método de la observación, el tipo de observación que hagamos es la técnica, y el instrumento es el instrumento que utilizamos para desarrollar paso a paso, lógicamente, esa observación. Sabemos que existe la observación participante, la observación no participante. Esa observación no participante es el tipo de observación, y por tanto es la técnica. Digamos entonces que yo empleo el método de la observación con la técnica observación participante y con el instrumento guía de observación, para que se entienda esto claramente. También existe la entrevista. La entrevista es otro de los métodos del nivel empírico. El tipo de entrevista sería la técnica, y el instrumento sería el cuestionario de la entrevista, para que quede esto verdaderamente claro. Generalmente entrevistamos a personas que tienen una gran responsabilidad. Puede ser al director de una institución, puede ser al quien dirige una carrera determinada, que tiene una responsabilidad sobresaliente en el contexto en que vamos a nosotros a desarrollar esa entrevista, porque generalmente se entrevista a pocos e importantes y se encuesta, digamos, a muchos no tan importantes, bueno, que son importantes pero que no tienen rangos, cargos que establecen procesos de dirección. Por tanto, a quienes dirigen, a quienes tienen grandes responsabilidades en una carrera, por regla general lo entrevistamos. Al director de una institución educacional lo entrevistamos, porque son a veces una, dos personas, a veces trabajamos con 3, 4, 5 profesores y podemos también, digamos, entrevistarlo, pero generalmente la encuesta, que es otro de los métodos del nivel empírico, se hace para grandes grupos, y lo que sucede por regla bastante general es que entrevistamos a los directivos, podemos entrevistar, si no son muchos, a los docentes, si son muchos podemos encuestarlos, y generalmente encuestamos a los estudiantes. Y realmente la encuesta sería, el método, el tipo de encuesta, sería la técnica, y el instrumento que nosotros presentamos para que se desenvuelvan esas personas realizando la encuesta sería el instrumento propiamente dicho. Así estamos tratando de precisar a manera muy general. Tienen que consultar bibliografía, tienen que consultar la bibliografía establecida para este curso, para que vean los ejemplos que tenemos en este sentido y que ustedes puedan particularizar todas estas ideas. Así estamos diciendo que tenemos métodos de nivel empírico como la revisión de documentos, como la observación, la entrevista, la encuesta, la prueba pedagógica que es una prueba que puede ser de entrada,
muchas veces le llamamos pretest, y de salida, a estas le llamamos generalmente post-test. Pues en tanto, esta prueba pedagógica permite medir conocimiento de los estudiantes antes y después de haber hecho una transformación en ellos, de haber aplicado, digamos, una propuesta particularmente de transformación en los estudiantes. Por tanto, también como métodos de nivel empírico, tenemos la prueba pedagógica, la pretest, post-test, en algunos lugares le llaman prueba de entrada, prueba de salida. También tenemos el criterio de experto o la consulta a expertos, que es el método Delphi, y también tenemos el método criterio de especialista. O sea, que en este sentido hay dos métodos. Hay uno que es el Delphi, que está dirigido a expertos, y hay uno que hacemos con determinados especialistas, que tiene una serie de características que ustedes pueden encontrar en el libro de texto, que se explica con mucha claridad. A veces tenemos un resultado, una estrategia pedagógica, y entonces sometemos al criterio de los especialistas la calidad de esa estrategia. Desde luego, los especialistas van a opinar y van a sugerir sobre esa estrategia, y tiene que haber un instrumento por el cual esos especialistas se guíen con objetivos, puede ser un objetivo, puede ser más de un objetivo, con una serie de orientaciones para que los especialistas transcurran por distintas partes de ese documento que le entregamos, de ese resultado, y después nos ofrezcan una información sobre su calidad y nos den también elementos de sugerencia para nosotros, desde el punto de vista investigativo, poder enriquecer esa propuesta, cualquiera que sea, enriquecerla con el criterio de esos especialistas. Además está decir que a la hora de hablar de especialistas tienen que haber una serie de elementos a tomar en consideración, indicadores para seleccionar esos especialistas. O sea que yo no puedo coger 8 personas a mi libre albedrío y después decir que son especialistas. El tribunal donde voy a presentar la investigación me podría preguntar: ¿son especialistas? ¿Por qué son especialistas? ¿Qué criterios usted asumió para hacer esa selección? Generalmente los criterios son grados científicos, digamos, que sean doctores, que sean máster en esa especialidad en cuestión, digamos, que tengan años de experiencia, que tengan reconocimiento profesional, reconocimiento social, pudiéramos decir que tengan elementos que nos permitan a nosotros asegurar y demostrar que estamos trabajando con un grupo de verdaderos especialistas. Está todo aclarado en este sentido. Hay un número importante de métodos del nivel empírico que yo creo que es de interés que ustedes los consulten y que tengan claro que hay un grupo de métodos que están en el nivel teórico y un grupo de métodos que están en el nivel empírico, que puedan identificar cuáles son los métodos del nivel teórico y que puedan ejemplificar y visualizar cuáles son los métodos del nivel empírico.